Entonces, siendo el 22 de junio del año 2020, damos inicio a esta que sería la última clase de este ciclo de Derecho Procesal 3, que sería el procedimiento civil. Los temas que vamos a abordar hoy son fundamentalmente el tema de la prueba testimonial, ¿no? Ese es el tema que vamos a abordar hoy. La prueba testimonial la vamos a terminar y seguramente vamos a avanzar en uno que otro aspecto de los medios de prueba, y vamos a dejar hasta ahí. Y como ya les dije, el 29 voy a hacer una clase voluntaria que la voy a hacer igual online, pero la voy a subir a YouTube, por si quieren participar en esa clase. Así que vamos a compartir la pantalla y vamos a ver en lo que quedamos. Y en lo que quedamos la semana pasada es en los derechos de los testigos. A ver, vamos a hacer una pequeña recapitulación respecto de lo que vimos en la clase pasada de los testigos. A ver, voy a decir como 3 o 4 cosas importantes de los testigos. A ver, ¿qué sería lo primero? Lo primero de los testigos es la definición. ¿Qué es un testigo? Un testigo, para el Código de Procedimiento Civil, es un tercero imparcial que declara sobre hechos pertinentes, controvertidos, sustanciales. Eso es un testigo. En un juicio, obviamente. Declara en un juicio. ¿Qué otra cosa es importante respecto a los testigos? Que los testigos, por lo menos la legislación civil chilena, procesal civil chilena, los distingue entre testigos hábiles e inhábiles. ¿Cuál es la regla general? La regla general es que todas las personas sean hábiles para declarar. Entonces la excepción es la inhabilidad. Y las inhabilidades, a su vez, se clasifican en inhabilidades absolutas e inhabilidades relativas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Las absolutas impiden a la persona declarar en cualquier tipo de juicio, en cualquier juicio. Y las inhabilidades relativas solamente le impiden declarar al testigo en aquel juicio en donde se produce la inhabilidad. Ahora bien, un tercer punto respecto a los testigos. Los testigos, que todo esto todavía no lo hemos visto y lo esperamos verlo hoy día, tienen toda una ritualidad para declarar dentro de un proceso. Eso lo vamos a ver hoy día. Y la cuarta cosa es que la valoración de la prueba testimonial es bastante importante en la medida que al juez se le dan reglas bien estrictas para valorar la prueba testimonial. Las reglas son las del artículo 384 del Código de Procedimiento Civil, que son reglas bastante sencillas y obvias. Yo se las voy a explicar para que no tengan que aprender. Bueno, igual se la tienen que aprender de memoria, pero ustedes van a ver que tienen un orden lógico esas reglas del 384, el Código de Procedimiento Civil. Entonces, dicho esto, retomemos donde estábamos, que es los derechos de los testigos. Si bien revisamos la clase pasada que los testigos tenían obligaciones, casi tienen puras obligaciones, que serían esas 3 obligaciones que vimos en la clase pasada: la obligación de comparecer, la obligación de declarar y la obligación de decir verdad. Respecto de esas obligaciones, la única obligación que podríamos decir que es la obligación respecto a la cual nadie está exento es la obligación de decir verdad. Porque tanto la obligación de comparecer como la obligación de declarar tiene sus excepciones y ya las vimos. Entonces, veamos ahora esto de los derechos de los testigos. Sí, bueno, la jurisprudencia y la ley le otorgan derechos a los testigos. Por lo demás, bueno, ahí están los dos derechos que tienen los testigos fundamentalmente. Ser citado a una audiencia determinada para declarar. Es obvio, porque los testigos no pueden estar disponibles siempre para, digamos, para el juez, para el tribunal y para los abogados. Tienen derecho a que se les cite a una audiencia determinada. Y nosotros ya sabemos que eso se materializa en la resolución denominada interlocutoria de prueba, y en esa interlocutoria de prueba nosotros hemos visto que
hay una parte en donde se citan los testigos a determinadas audiencias dentro del probatorio. Ahí vemos cómo se materializa este derecho de los testigos a ser citados a una determinada audiencia. Y por otro lado, que se le paguen los gastos de comparecencia. Esto está en el artículo 381, como aparece en el apunte. Sí, efectivamente, los testigos tienen derecho a que se les pague por concurrir a declarar. Si bien es una carga pública el comparecer a declarar, no es menos cierto que también los testigos sufren un perjuicio por comparecer a declarar por alguna de las partes ese día. Y en general se ha estimado que como que esto no es una remuneración, sino más bien es una compensación por la pérdida del tiempo en el cual debieron comparecer. Y generalmente esto se remunera, o más que remunerar, se compensa como una forma de que el testigo no sufra un detrimento económico, y generalmente se le pagan los gastos de traslado y se le pagan los gastos del día, lo que dejó de producir ese día. Ahora, también hay otro derecho que habíamos revisado antes, que no sé si es un derecho, una obligación, pero tratémoslo como, más que nada como derecho. ¿Qué es esto de que los testigos no están obligados a comparecer a un tribunal que esté fuera del territorio, donde el testigo tiene su domicilio? Podríamos decir del radio urbano donde el testigo tiene el domicilio. ¿No? Y en ese sentido, los testigos deben ser citados eh, si es que el juicio se lleva en otro lugar, mediante el tribunal que tenga competencia en su domicilio, y eso se hace mediante un exhorto. Eso podríamos decir respecto a los derechos de los testigos. Creo que es bastante clara esta situación. Ahora bien, eh, hablemos de la materialización de la iniciativa de las partes para rendir testimonial, que también tiene que ver con todo el procedimiento que hay que seguir para que las partes, en definitiva, se rinda la prueba testimonial. Bueno, como ya les señalé, para que se rinda la prueba testimonial, hay que realizar una serie de trámites. Entre ellos, podríamos distinguir eh, el ofrecimiento, que es lo primero que se debe ofrecer, la prueba testimonial, mediante una lista de testigos, que creo que esto ya lo revisamos cuando vimos la materia del procedimiento civil, que debe ser ofrecida mediante una nómina presentada dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la interlocutoria de prueba, eh, o sea, desde la notificación de la interlocutoria de prueba hasta 5 días después de notificada la última de las partes de la interlocutoria de prueba, y ya vimos las 3 situaciones que se pueden producir, y en el caso que hay reposición, en el caso que la reposición es aceptada, etc. Ahora, veamos, sigamos avanzando con esto del número de testigos. Esto podríamos llamarlo como la limitación. Primero tenemos que hablar de la limitación. ¿Cuántos testigos pueden rendir por parte? Y lo primero que tenemos que revisar es que la cantidad de testigos no es tanto por parte, sino por hecho a probar. Es decir, por cada uno de los hechos que establece, que determina la interlocutoria de prueba, se pueden declarar hasta 6 testigos por hecho. Ahora, existen normas especiales en otros procedimientos, como por ejemplo el procedimiento ante los juzgados de policía local, que sin importar los hechos que haya que probar, son 4 máximo los testigos que declaran en policía local. 4. Ya, bueno, la lista de testigos, que es algo diferente, uno puede ofrecer todos los testigos que uno estime conveniente. Uno podría ofrecer 100 testigos, pero la limitación es 6 testigos por punto, por hecho a probar. Ahora, ¿por qué un abogado ofrecerá muchos testigos? Porque por una razón obvia, y una razón que quizá ustedes todavía no la visoran, pero seguramente cuando trabajen o cuando ejerzan la profesión se van a dar cuenta que las personas al principio tienden a comprometerse mucho con el juicio del amigo, con el juicio del conocido, con el juicio donde ellos vieron los hechos, etcétera, pero cada vez que se va acercando la fecha para declarar, van a ser muy pocas las personas que en definitiva quieran declarar, y algunas
por cualquier imprevisto no vayan a declarar. Entonces, por esa razón hay que, en la lista de testigos, hay que poner la mayor cantidad de testigos posibles. Y obviamente testigos que sirvan. Eso ya lo revisamos al momento de ver, de ver a los testigos como medio de prueba, en el sentido que primero tendrán que ser examinados en la oficina del abogado para ver si algo conocen de los hechos. Ya, el número 2. A ver, la lista de testigos es el número 2, hay, como ya les dije, que presentar una lista. La lista de testigos, fíjense que es una norma imperativa y es una lista que tiene requisitos establecidos en la ley. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que si ustedes no cumplen con los requisitos que establece la ley al momento de ofrecer a los testigos, la lista de testigos se va a tener por no presentada. En toda mi carrera profesional, una vez solamente, bueno, 2 veces realmente, pero en materia civil, una sola vez, un abogado presentó una lista de testigos sin los requisitos. Los requisitos son bien sencillos: el nombre, los apellidos, o los nombres, los apellidos, la profesión, oficio o actividad del testigo y el domicilio. Bastan esos antecedentes para que se pueda presentar la lista de testigos. Si no están esos antecedentes, uno podría pedir que esos testigos se tuvieran, incluso que la lista se tuviera por no presentada, e incluso en el caso de haber declarado dichos testigos, que su declaración también se tenga por no efectuada. Como ya les dije, una vez hice, eh, eh, pedí este derecho que me asiste a mí como contraparte, y los testigos se tuvieron por no presentados. 3. Señalar los puntos en los que van a declarar las personas. Bueno, a ver, aquí ya vamos a entrar a algo más técnico. Lo que pasa es que, y aquí viene la diferencia básica que yo le había indicado sobre hechos y puntos. Si ustedes revisan una interlocutoria de prueba, van a aparecer con letras o con números A, B, C, o 1, 2, 3, van a aparecer hechos, los hechos a probar. Y de hecho, en el apunte está ahí copiado, ahí extractado, copiado, una interlocutoria de prueba donde ustedes van a revisar hechos. Como en materia civil, en materia procesal civil, la declaración de los testigos es una declaración dirigida. ¿Qué quiero decir con dirigida? Significa que los testigos son del tribunal, no son de la parte, son del tribunal. Y el tribunal es quien los interroga. ¿A través de qué? A través de la interlocutoria de prueba que señala los hechos. Y dentro de esos hechos, ustedes tienen la posibilidad, una vez que ya haya declarado el testigo, de repreguntar. La parte que presenta al testigo tiene la posibilidad de hacer repreguntas. La parte que no lo presentó, es decir, la contraria, la contraparte, tiene la posibilidad de hacer contrainterrogaciones. Pero el límite de las repreguntas y de las contrainterrogaciones va a ser aquello que los testigos declararon, porque estas preguntas que hacen las partes solamente sirven para aclarar o complementar lo que ya dijeron. No se puede preguntar algo que no haya declarado el testigo. Por eso es tan importante esto de que los testigos declaran sobre hechos establecidos en la interlocutoria de prueba. Ahora, la legislación, la ley, también le da la posibilidad, como ustedes quizás vieron en el apunte, también le da la posibilidad a la parte que presenta a los testigos para que dirija el interrogatorio, pero para ello la misma lista de testigos debe presentar lo que se denomina una minuta de interrogatorio. Y esa minuta de interrogatorio va a ser puesta a disposición de la parte contraria para que haga sus observaciones, y hechas las observaciones o no hechas las observaciones, el juez la va a tener por aprobada. Claro, porque tiene que ver si las preguntas son por lo más importante, si son conducentes, si son pertinentes a los hechos. Porque una minuta que no tenga que ver con los hechos establecidos en la interlocutoria de prueba se convertiría en un hecho agregado a la interlocutoria de prueba.
Entonces, en suma, si yo como parte, como demandante, como demandado, que presento a mis testigos, quiero hacer un interrogatorio directo a los testigos, tengo que acompañar una minuta de interrogatorio que seguramente irá en el otro sí de la lista de testigos. Y esa minuta de interrogatorio va a señalar, y esto es importante, va a señalar puntos. Van a ser puntos en los cuales va a estar dividido cada hecho que está en la interlocutoria de prueba. Les pongo un ejemplo. A ver, por ejemplo, si el hecho dijera, podría decir, cuantía y naturaleza de los perjuicios ocasionados por la demandada. Bueno, me imagino que cualquier testigo que le pregunten cuantía y naturaleza de los perjuicios ocasionados por la demandada no va a entender mucho a qué se refiere. Entonces yo podría poner un punto, ese hecho lo podría dividir en, por ejemplo, para que diga el testigo, porque siempre hay que señalar esta frase sacramental, porque es bastante ritual el procedimiento civil. Para que diga el testigo, o sea, voy a señalar y ofrezco la siguiente minuta de interrogatorio para que sea aprobada por su señoría, 2 puntos. 1, para que diga el testigo a cuánto ascendió el costo de reparación del vehículo producto del accidente que está siendo perseguido en este proceso, por ejemplo. Otro punto de prueba de la minuta vinculado al mismo hecho, la interlocutoria de prueba, para que diga el testigo cuánto tiempo dejó de funcionar el taxi que conducía el demandante producto de los hechos. ¿Ven? Eso, si no lo dice el testigo, y ustedes no tuvieran minuto de interrogatorio y al testigo se lo olvida, después no pueden pedir que se incorpore, no pueden hacer la pregunta, porque el testigo no lo dijo. ¿Se dan cuenta por qué es importante la minuta de interrogatorio? Bueno, si tienen alguna duda me paran, si no, seguimos. Vamos al número 4, la presentación de la lista de testigos. Este es el ofrecimiento. A ver, no sé si esto lo vimos, me parece que lo vimos, pero lo vamos a ver de nuevo. Esta es la regla del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, regla que fue modificada por la ley 20.192, como ustedes pueden ver, el 26 de junio de 2007. Va a cumplir otro año más el viernes, cumple esta ley. Va a cumplir harto años, 13 años cumple la ley. Que bueno, se le agregó un inciso, que no me voy a referir a eso porque realmente es algo que ya pasó. Es algo que ya pasó y se presentaba un problema con la legislación anterior cuando alguien reponía, porque cuando alguien reponía, el plazo se volvía a contar y habían personas que quedaban sin la lista de testigos presentada porque se supone que era dentro de los 5 días del probatorio. Entonces se producía un problema que esta ley solucionó. Entonces, tenemos plazo, bueno, hay varios plazos para presentar la lista de testigos, son fundamentalmente 3. Vamos al primer plazo, el plazo sin reposición, que es bastante sencillo. El plazo sin reposición. A ver, respecto del plazo sin reposición, tenemos que el plazo para presentar lista de testigos comienza a contarse desde el momento en que se notifica a la parte respectiva la interlocutoria de prueba y vence al 5.º día luego de notificar a la última de las partes. Ese es el plazo sin reposición. Después viene el plazo con reposición. En el plazo con reposición, el plazo comienza a contarse también desde la notificación a cualquiera de las partes, pero hasta el 5.º día después de resuelta la última de la reposición. Es decir, puede ser que me notifiquen a mí un día, pasan 3 días y se repone. Esa reposición se demora un mes en ser resuelta. Una vez que se resuelve, tengo 5 días más desde que se notifica por el estado de dicha resolución para presentar la lista de testigos. Es el plazo con reposición. Y el tercer plazo es el plazo con
en que se acoge la reposición y se aumenta un hecho nuevo. En ese caso, tenemos desde que me notifican hasta los 5 días que se, que se resuelve la última de las reposiciones, pero se agrega lo siguiente: si yo ya presenté lista de testigos, yo de todas formas puedo presentar más testigos o complementar mi lista de testigos si es que hay un hecho nuevo, pero esos testigos solamente van a poder declarar respecto de este hecho nuevo. Yo creo que está bastante claro en la, en el apunte. Bueno, pasemos nos quedan 5 minutos, pasemos rápidamente los requisitos de la lista de testigos, que ya algo la hemos indicado. Primero, podríamos decir que se necesitan ciertos datos, y ya les dije, los nombres, los apellidos, el domicilio, la profesión, oficio o actividad del testigo. ¿Por qué es esto? Porque acuérdense que en el siglo XIX las personas se conocían más que nada muchas veces por su actividad y no tanto por sus nombres. No había un registro civil, acuérdense. Y el segundo apellido, cuando hay gente que no tiene segundo apellido, bueno, en ese caso hay que poner desconozco el segundo apellido. El domicilio sirve para citarlo judicialmente y para individualizarlo como testigo, porque recuerden que los testigos pueden ser tachados. Y en esa medida, si yo sé dónde vivo, le puedo preguntar, dónde vive el testigo, le puedo preguntar a la contraparte: oiga, ¿y la persona que vive aquí quién es? ¿Vio las cosas? Entonces me sirve para tacharlo, para saber quién es. La profesión, actividad, ya se lo señalé. Ahora, no es necesario poner el RUT, pero para mayor individualización del testigo podrían ponerlo, pero no es necesario. De hecho, yo recomendaría que no lo pusieran, porque si lo ponen y se equivocan en un número, se puede generar un incidente al momento de que este testigo rinda la prueba. Puede decir: no es la persona que realmente se está haciendo individualizada en la lista. Ok. Ya, bueno. En la ley de procedimiento ante los tribunales de policía local, también ahí aparece en esa norma incluso que eh, podría no declarar testigo si no se cumple con la ley. Ya, si hay una mala individualización del testigo, como a veces ocurre, porque a veces ahí pueden haber incidentes por todo, puede haber un testigo que sea Pérez con S y realmente lo pongo con C, después cuando se presentan los carnets de identidad para que ellos declaren, aparece ese error y se puede oponer la contraparte, etc. Bueno, siempre respecto a la mala individualización del testigo, siempre juega el criterio del juez. Si es Pérez con S, Pérez con Z, juega el criterio del juez. Y si los errores son graves, obviamente le quitan individualidades, ahí no podrían declarar. Un error grave podría ser que los dos apellidos se equivoquen, ahí sí que ya sería demasiado. Ya. ¿Ante qué tribunal tienen que declarar los testigos? Bueno, eso ya lo revisamos. Que tienen que declarar ante el tribunal que los cite, siempre y cuando sea el tribunal que corresponda al domicilio del testigo, porque en ese caso el testigo podría no declarar. Está en su derecho de no presentarse a declarar. La minuta de punto de prueba, bueno, ya le indiqué lo que era la minuta, ya se lo expliqué suficientemente bien. Vamos a la audiencia de prueba testimonial. Y aquí realmente hay que ser un alto en la audiencia. Porque la audiencia en sí es realmente bastante ritualista. Tiene las pruebas testimonial tienen en cierta medida unos usos procesales que, que pueden impedir incluso que declaren los testigos. Ahí lo vamos a revisar con calma. A ver, bueno, como ya les dije, la resolución que recibe la causa prueba va a fijar generalmente 2 o 3 días, que serían los dos o tres últimas audiencias del probatorio. Ya les indiqué, les presenté en el apunte una interlocutoria de prueba donde ustedes pueden revisar eso.
Ya, bueno, es un trámite esencial la declaración de testigos. Ya, reglamentación de la citación judicial a los testigos. A ver, hablemos de la citación judicial. Ahora nos quedan 5 minutos. A ver. Sí, nos quedan 5 minutos. A ver, hablemos de la citación judicial. Ya, sistema de declaración. A ver, ¿qué pasa con la citación judicial de los testigos? Miren, una de las cosas que ustedes pueden hacer cuando presentan una lista de testigos es pedir la citación judicial del testigo. ¿Por qué es importante la citación judicial? Porque permite que ustedes hagan efectivo el apercibimiento de arresto. Es decir, si no va a declarar al testigo, ustedes pueden solicitar que comparezca compelido por la fuerza pública. La práctica que tienen los abogados respecto de esto es la siguiente. Uno siempre pide la citación judicial, pero uno no los cita judicialmente, sino que lo que hace es que vayan de manera voluntaria, pero si tienen algún problema, el testigo manifiesta algún problema antes de la declaración, antes del día de la declaración, o incluso dentro del término probatorio, pero después de cuando debió haber declarado el testigo, lo que uno hace principalmente es ejercer este derecho a la citación judicial, y esto es que un receptor judicial cite al testigo, y así nosotros podemos ganar otra audiencia más para que el testigo pueda declarar. ¿Por qué? Porque lo cita judicialmente para una audiencia. ¿Para qué? Para que se haga efectivo el apercibimiento de arresto. Si no viene, se hace efectivo el apercibimiento de arresto, se fija una nueva audiencia y ahí deberá comparecer, y si no comparece, podrá ser arrestado. Eso es lo que se hace fundamentalmente cuando uno cita judicialmente a los testigos, pero siempre lo mejor es que los testigos vayan el día que uno los cita. Sistema de declaración, bueno, es lo que yo le había señalado. En materia procesal civil, opera el sistema de la declaración dirigida, en donde el testigo declara conforme a la interlocutoria de prueba, y excepcionalmente uno podría presentar minuta de interrogatorio, y ahí podría los hechos de la interlocutoria de prueba dividirlos en puntos. Se permite solamente repregunta y contrainterrogaciones de la forma que ya les señalé, y el otro sistema extremo sería la libre expresión. ¿Cuál es la libre expresión? Que el testigo declare al tenor de lo que él sepa. Sin embargo, es bastante difícil que no intervengan las partes, más bien hay un sistema ecléctico, tanto en materia procesal penal como en materia procesal civil. En materia procesal penal, por ejemplo, los testigos son de las partes. Muchas veces cuando un testigo declara, el juez presidente lo que le dice a uno es: su testigo, señor abogado, porque el testigo es de uno. Por lo tanto, uno tiene que dirigir el interrogatorio. Y se da una posibilidad, en un artículo del Código Procesal Penal, de que también se hagan interrogaciones por parte del tribunal, dirigidas a través del juez presidente, para que pueda interrogar directamente si es que algo no le parece suficientemente claro, o quiera el tribunal seguir discutiendo, conversando sobre ese punto, interrogando al testigo. Bueno, sistema dirigido en la parte chilena, como ya les dije, en el Código de Procedimiento Civil, que los testigos son más que nada del tribunal. Ok, bueno, aquí está lo que lo estoy diciendo, cómo opera en materia civil, en procesal civil. Materialización de la prueba, es decir, ahora vamos a hablar de la audiencia, ¿no? Así que eso lo dejamos para 10 minutos. Ahora vamos a hacer una pausa de 10 minutos y continuamos. ¿Okay?